Hello, everybody. Welcome. Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario web. Yo creo que algunos participantes están todavía uniéndose a nosotros. Les vamos a dejar unos segundos, incluso minutos más, hasta que todos pueden estar con nosotros. Okay, but I think we are now. Bueno, yo creo que ahora ya estamos todos. Pues permítanme darles la bienvenida a todos ustedes en esta reunión sobre este tema tan importante, tan candente. Quisiera recordarles de que disponemos de interpretación simultánea. Abajo tienen un botón, pueden seleccionar el inglés, el canal inglés o el canal español. El botón de interpretación, de traducción, y pueden elegir el canal de inglés o español. Yo voy a hablar en inglés inicialmente porque nuestros invitados de hoy todos hablan en inglés. Al inicio, pues voy a hablar en inglés porque prácticamente todos los participantes o la mayoría de los participantes, de los ponentes van a hablar en inglés. Bueno, llevamos preparando desde hace cierto tiempo este seminario web porque realmente pues queríamos hablar sobre este nuevo acuerdo UE-ACP. Se nos solicitó hablar sobre estos desafíos, estos retos que tenemos delante de nosotros para ver que desde el punto de vista de los políticos cómo podemos actuar, cómo podemos enfrentar estos problemas. Permítanme presentarles a Sharon Slater. Algunos de ustedes ya la conocen porque ella ya ha participado en algunos de nuestros seminarios web. Ella es la presidenta de Family Watch International. Es miembro del Consejo Directivo de la Red Política por los Valores y siempre ha sido muy activa desde hace muchos años en la ONU, en el seno de la ONU. Yo creo que la conocí en 2004, me encontré con ella en 2004 por primera vez, o sea que ya hace mucho tiempo nos conocemos y siempre admiré el trabajo, siempre he admirado el trabajo que ella está realizando en la ONU. Ella preside también una organización pro familia en Estados Unidos. Suele participar en la labor en pro de los países de la OCDE. Se dedica a todos los temas de la sexualidad, de la familia. Primero vamos a escuchar la intervención de Sharon y luego continuaremos con Rebeca Aligubeya, que también es una asesora de Family Watch International. Es abogada, directora del centro ELPIS en Trinidad y Tobago. Ella representa la región caribeña del Caribe. Y luego, pues queríamos invitar también, o sea que la presentación principal será esa de Sharon, seguiremos con Rebeca y luego como respuesta, como comentario, como declaración vamos a escuchar de parte de dos diputados parlamentarios, el señor Ashems Christopher Sangwe, que es miembro del Parlamento malawí. Yo creo que ha sido la voz de África es fundamental desde este punto de vista. Y Bert van Riesen también estará con nosotros, un político neerlandés, que forma parte de la bancada de reformistas en el Parlamento Europeo. Muchas gracias por dedicar su tiempo a nosotros en este seminario web. Sharon, yo creo que sin más le paso la palabra a usted. Muchas gracias. Antes de darme la palabra, dígame por favor cuántos minutos quieren que hable, porque yo quisiera pues respetar el tiempo disponible. O sea que esta va a ser la presentación principal de unos 20 minutos y luego vamos a escuchar las intervenciones de los demás panelistas, en total digamos 40 minutos, y luego
tal como solemos hacer, vamos a abrir un diálogo con los otros representantes parlamentarios que están presentes, que están aquí con nosotros, y luego vamos a celebrar una ronda de preguntas, comentarios de todos los participantes. O sea que los participantes podrán plantear sus preguntas, bien facilitando preguntas o enviarnos sus preguntas vía chatbox. Sí, Lola, yo estoy tratando de compartir mi pantalla, pero en estos momentos parece que todavía no soy capaz de... Bien, pues... No, disculpe, Lola, no quería interrumpirla. Siga, ningún problema. Fantástico, me alegro. En primer lugar, quisiera agradecerle a usted, Lola Velarde. Yo estoy impresionada con su liderazgo y todo lo que usted ha hecho por crear esta organización que está prácticamente reuniendo a políticos, diputados de todas partes del mundo, ONGs, en pro de la vida, protegiendo la vida. Se trata de un grupo excelente, extraordinario, y estoy muy agradecido por esta oportunidad. Yo he estado trabajando en la ONU y llevo muchos años también asesorando a los gobiernos sobre temas diferentes temas políticos, y entiendo que este es el riesgo político más peligroso que jamás había visto. Y ahora mismo se lo voy a explicar, voy a tratar de repasar mis argumentos rápidamente. O sea que, un segundo. Sí, bien. Ustedes van a ver que esta es prácticamente es como un monstruo de muchas cabezas. Hay muchos problemas que se integran, pero vamos a identificar dos problemas muy graves que ustedes podrán consultar en la página web que voy a enseñarles al final de mi presentación. Esto se puede llamar de otras formas, es el acuerdo UE-ACP, es el acuerdo después de Cotonú, se llama también el acuerdo de Samoa, porque se suponía que en Samoa se iba a firmar este acuerdo. También se suele llamar el Tratado de la UE desviado, por decirlo así. Quisiera darles un poco de contexto. ACP prácticamente es una organización de los países africanos del Caribe y del Pacífico que prácticamente incorpora 79 países de estas regiones. El acuerdo anterior, que es todavía vigente, se llamaba el Acuerdo de Asociación de Cotonú, que contaba eh, eh, con varios signatarios de la región de África, del Pacífico, del Caribe y de Europa. Prácticamente este acuerdo era más bien de carácter económico. Sin embargo, el nuevo acuerdo, que se llama el acuerdo UE-ACP, esto se inició el 15 de abril de 2021. Tras una larga negociación se empezó este proceso. Eh, y, bueno, se suponía que el tratado de acuerdo estaba listo para el 15 de abril de 2021. Luego la UE quiso implementar algunos cambios, algunas enmiendas en este acuerdo y sobre todo uh, y sin embargo, o sea que la UE dijo que no se podía enmendar más este acuerdo, y sin embargo los países africanos pues querían introducir más enmiendas. El problema es que aquí se está hablando sobre los derechos humanos. Hay más de 100 referencias a los derechos humanos, y en las disposiciones se habla, se dice, se establece de que los derechos humanos son una
parte fundamental e inherente, esencial del acuerdo. Sí, los derechos humanos son fundamentales desde el punto de vista de los acuerdos, por lo tanto, en relación con las disposiciones acerca de los derechos humanos no se puede formular reservas. Esto es bastante problemático. Antes se trataba de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los estados de África, del Caribe y del Pacífico. Lo que pasa que ahora de lo que estamos hablando es una especie de llamamiento a la estrategia de los derechos humanos. Lo que pasa que esto nos parece un poco o bastante, mejor dicho, arriesgado. Se está hablando del desarrollo social, que también es peligroso, y en todo el mundo, pues hoy en día se está hablando sobre las alianzas globales, y les voy a explicar qué entendemos por eso. El artículo 79.1 llama a las partes para adoptar declaraciones, resoluciones, posiciones coordinadas y, cuando sea apropiada, votar y tomar acciones conjuntas. Es decir, se quiere lograr una voz unida más fuerte a niveles internacionales. Para interpretarlo, esto quiere decir que prácticamente si los estados de la UE en cualquier evento estarán negociando, esta va a ser la coalición más grande, más amplia para plantear propuestas, para tener posiciones firmes. Y esto, por ejemplo, valdrá también para las resoluciones de la ONU. Este es el artículo 30, es bastante complicado también. Las partes se comprometen con la implementación efectiva del Acuerdo de Pekín. Y estos son documentos que la mayoría de los estados de la UE han firmado, pero esto no es obligatorio. Sin embargo, de lo que estamos hablando es algo que podrá ser obligatorio durante 20 años. O sea que todo esto, este acuerdo de Pekín y de ICPD se podría convertir en algo obligatorio, y pues eso tiene o tendrá repercusiones terrible a la larga, y aquí prácticamente se incluye todo contra lo que estamos luchando. Estamos hablando de la identidad, orientación e identidad sexual. O sea que, repito, esto va a ser un acuerdo obligatorio, y aquí pues se incluye también la salud y los derechos sexuales y reproductivos. O sea que si ese DSR se interpreta en el contexto de la implementación de los resultados de las conferencias de Pekín y CPD, eso es algo vamos, horroroso de nuestro punto de... O sea que esto es prácticamente nuestro caballo de Troya. Estamos hablando de los derechos de la comunidad LGTB, derecho al aborto, los, entre comillas, derechos sexuales para los jóvenes, la educación en materia sexual comprensiva. O sea que aquí de lo que ellos están hablando es la salud sexual, o salud y derechos sexuales y reproductivos se está hablando. Lo que pasa que la salud sexual está determinado en este documento de la ONU, y aquí se habla del derecho de acceder a todo tipo de píldoras anticonceptivas. Se está hablando del placer del sexo, está hablando de la descriminalización de la sexualidad, acceso a los tratamientos de hormonas. Está diciendo que la educación es fundamental desde el punto de vista de la salud sexual.
No es sorprendente, por lo tanto, que este documento determina así de esta forma la salud sexual, porque prácticamente existe un plan internacional y este documento forma parte de ese plan internacional de amplia envergadura. En el artículo 2 se dice que las partes deberían promover sistemáticamente una perspectiva de género y garantizar que la igualdad de género eh, esté en el mainstream de todas las políticas. Eh, eh, Desafortunadamente hay un ruido de fondo que no se oye bien la ponente. Sí, o sea que, bien, vamos a ver un poquito las cifras, vamos a ver los firmantes, las partes signatarias de este documento. En todos los foros, en todos los eventos internacionales, en total, pues estamos hablando de 106 países, que de todas formas sería la mayoría de los estados participantes en cualquier evento. Este tratado incluye 3 protocolos que se aplican a la región africana, el protocolo para la región del Caribe y el protocolo para la región del Pacífico. Si echamos un vistazo a un elemento del protocolo regional del Caribe, aquí hay algo que he subrayado: eh, implementación efectiva del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Este es un documento regional que muchos países del Caribe tenían reservas en relación con este documento, y a partir de ese momento, ese documento se convertirá en algo obligatorio. Um, Aunque esto, aunque porque precisamente previamente se está hablando de que se hace un llamamiento a los países a implementar todo lo indicado en este documento. Eh, Aquí también se está hablando de promover políticas que facilitan, que permitan a las personas a ejercer sus derechos sexuales, es decir, que las personas puedan tomar decisiones libres sobre su orientación sexual. Urge a los estados a considerar la enmienda de sus reglas, etcétera. Y alguna otra cosa, asegurar programas de educación sexual de amplia envergadura. Si echamos un vistazo al protocolo de región africana, pues acceso universal a información y educación sobre la salud y derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí estamos hablando de una educación sexual comprensiva. Esto es un nuevo nombre que están utilizando, una nueva etiqueta que están utilizando, y esto prácticamente toma en consideración la Guía Técnica Internacional de la UNESCO sobre educación sexual. Este documento se publicó en 2011. Este es un documento promovido por varias organizaciones de la ONU. Ellos prácticamente redefinen la abstinencia. Dicen que eso no quiere decir no practicar el sexo, sino también la decisión libre de cuándo empezar a practicar el sexo. Eh, hay que reconocer que todas las personas tienen derecho a ello, y este es uno de los manuales de la educación comprensiva en materia de la sexualidad. Este es un documento para Zimbabue. Aquí vemos muchas organizaciones. Apenas se puede ver, pero allí está también el logotipo de la Comisión Europea. Esto es lo que la Comisión Europea considera, entiende que debería ser un documento para África.
aquí el grupo objetivo es de 10 a 18 años y por lo tanto, pues según todo esto dependerá de los chicos, de los muchachos, decidir cuándo quieren hacer estas cosas. Aquí vemos varias definiciones de diferentes formas de, de sexo, sadismo, masoquismo, coprofilia, urofilia, etcétera. O sea, Really, I'm sorry about O this sea, picture. Fast because ahora vamos a pasar por esta imagen rápido. parts of the sexual anatomy, experience sexual pleasure. I mean, these are so bad. We could spend O sea, es tan malo que podríamos pasar 20 webinarios con eso. Y si visitan nuestra página web, bueno, allí pasamos en revista todos estos manuales, muchos de ellos africanos, incluyendo este. Y prácticamente es una dedicación de nuevo al compromiso de Pekín. Y podríamos añadir mucho más, pero tenemos varios otros ponentes y tendríamos que escuchar a ellos también. Pero eso así va a ser vinculante y será vinculante bajo el derecho internacional solo después de la completación de parte de cada parte cuando pasa todos sus procedimientos legales internos necesarios para que el acuerdo sea vinculante. O sea, por eso tenemos que abordar este tema en nuestros parlamentos y parar esta iniciativa o amendar esta iniciativa significativamente. Si visitan nuestra página web eutreaty.org, allí pueden encontrar muchísimas informaciones. Y si pasan al menú ACP Concerns, Preocupaciones ACP, tenemos 3 iniciativas para África, para el Caribe y para la región pacífica. Y allí también podemos ver los 12 elementos dañosos y allí encuentran también nuestra petición que puede ser firmada de parte de cada uno. Ahora no tenemos el tiempo de presentar eso en más detalle. El ejemplo africano, como dije, en ACP Concerns, en este menú, también se encuentran 12 implicaciones graves para la Unión Africana. Eso es de suma importancia para que la revisen, este tipo de documento disponible para cada región. Aquí tenemos también un artículo publicado en un periódico etíope, publicado de parte de 3 parlamentarios, y es un pedido para que este documento tan polémico y engañoso no sea firmado. Y me parece que eso es todo de mi parte. Y quisiera una vez más enfatizar, vale la pena visitar nuestra página web. Por favor, si hacen clic en About the Treaty sobre el tratado, pueden ver allí toda la cronología. En webinario pueden encontrar todo el webinario, algo que estoy haciendo ahora también, pero mucho más detallado, mucho más largo. Gracias una vez más por la oportunidad. Eso es la amenaza más grande que jamás he visto para el mundo entero, porque eso involucra a todos los países y eso significaría un monopolio sobre todas las políticas si todos votan en el asunto conforme ellos. Entonces tenemos problemas graves. O sea, yo solo toqué la superficie. O sea, esta es la amenaza más grave para familias y niños del mundo entero.
Muchas gracias, Sharon, por exponer la verdad en el fondo de este documento, porque la verdad está siempre oculta. O sea, en este lenguaje ambiguo que están utilizando el tiempo todo, y personas de buena fe sencillamente no se dan cuenta que se encuentra por detrás de estos acuerdos. Antes de continuar, y gracias por respetar el tiempo acordado, quisiera mencionar que tenemos participantes registrados de más de 30 países, de Argentina, Barbados, Brasil, Bruselas, Chile, Colombia, Ecuador, España, Eswatini, Francia, Honduras, Jamaica, Kenia, México, Países Bajos, Nigeria, Perú, Polonia, República Dominicana, Estados Unidos, San Martín, Eslovaquia, Suazilandia, Trinidad y Tobago, Uganda, Uruguay, Venezuela, Hungría, Lituania. O sea, el impacto de esta ponencia, de esta presentación puede ser difundida, puede difundirse, y después de las ponencias que siguen, no lo mencioné, pero el señor José Antonio Cast, presidente de nuestra red, también está con nosotros, y quisiera después de las ponencias pasarle la palabra para abrir el diálogo, si me lo permite. O sea, tal vez podamos escuchar a Rebeca primero. Puede ser que va a completar la ponencia de Sharon y después las respuestas de parte de los diputados parlamentarios africanos y europeos. Rebeca, gracias, Lola, gracias por invitarme, y quisiera saludar a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy en medio de una tormenta, de una temporal, y espero que me puedan escuchar. O sea, una de las cosas que fue subrayada fue exactamente qué estamos negociando. O sea, si puedo compartir ahora una pantalla, solo una diapositiva, solo para que lo vean. Si pueden verlo, ¿se ve? O sea, tenemos 79 contra 27 y tenemos que discutir eso con nuestros parlamentos. O sea, es un acuerdo similar, y eso extenderá prácticamente el poder político, y el precio será pagado por África. O sea, hay un acuerdo de Georgetown de 75 y para ayudar la sostenibilidad, reducción de la pobreza, inclusión de la economía mundial, y todos los países de la región del Caribe están ahora haciendo una discusión con la UE, y se ve que la Unión Europea prácticamente ya tiene iniciativas para nuestra juventud, iniciando en 2023. Muchos expertos, muchos especialistas están en contra del acuerdo de Samoa, incluyendo aquellos sobre las familias. Es porque el papel, la importancia de la política europea está disminuyendo, y parece que hay un intento de vincular a OCPS a Europa, como por ejemplo a través de este documento, de este acuerdo que Sharon también presentó. Y aparentemente muchos métodos persuasivos se utilizaron en el proceso para que los países del Caribe se comprometan a este lenguaje como derechos humanos, SDSG, etcétera. Y algunos métodos
de negociación fueron, por ejemplo, restricción de acceso a diplomáticos de la región a Europa. La parcería Cotonú siempre tenía la intención que haya comercio y desarrollo y apoyo en este sentido. Y fue a través de un banco europeo que prácticamente se canalizó todo este apoyo, pero el acuerdo de Samoa acabó con todo eso y ahora existe un llamado Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional Europa Global, que sustituyó a varios otros instrumentos de apoyo financiero europeo. O sea, por eso la pregunta es el dinero que se prometió en el acuerdo de Samoa, ¿será que eso llegará a nuestro país? Y en cuanto al Caribe, 500 millones de euros fueron acordados a la región pacífica, 800 al Caribe, pero no hay ningún mecanismo, ningún instrumento para canalizar todo este dinero. Y nos parece que todo este nuevo modelo financiero y el acuerdo de Samoa es prácticamente significa alejarnos del acuerdo de Cotonú y parece que hay un interés europeo de controlar más estrechamente sus propios recursos y del alejarse de los propósitos significativos de nuestra región, o sea, integración en la economía más global, la reducción de la pobreza y desarrollo de la sostenibilidad. O sea, ahora podemos ver que la Unión Europea y sus Estados miembros quieren tener un lugar más visible en el espacio geopolítico. Un diputado parlamentar nuestro dijo que o sea, doctor Len Schmel entró en los detalles del acuerdo de Samoa y Sharon ya mencionó algunos, o sea, problemas de derechos humanos, salud y derechos de sexuales y genéticos, problemas de seguridad, de ciudadanía, la jurisdicción del Tribunal Internacional, servicios financieros internacionales y toda la fundación del Acuerdo de Samoa, o sea, cómo se hace la financiación, quién va a financiar el secretariado de los CPS, todo eso es bastante problemático y se apela a la Unión Europea que se ve que ACP es un conjunto de 79 países contra 27 de la Unión Europea. Y por eso se incentiva a modificar, a alterar las tradiciones, las normas, las costumbres y tradiciones de nuestra región, también en cuanto a la educación sexual, identidad de género, etcétera. O sea, ¿cuáles son las cosas que sí podemos hacer? Me parece que uno de los esfuerzos sería financiar más grupos de la sociedad civil para liberalizar más a los géneros, porque los grassroots todavía no están listos. Y en cambio nosotros tenemos que crear una presencia más fuerte en la sociedad civil. Tenemos que dialogar con nuestros gobiernos sobre la debilidad de la financiación, por los problemas estructurales del Acuerdo de Samoa. O sea, quieren que hagamos bastante basado en este acuerdo y la soberanía de nuestros países, la habilidad que creemos nuestras leyes, nuestra política en favor de nuestros ciudadanos, protegiendo a nuestros vulnerables. Tenemos que ser capaces de crear nuestra capacidad para ofrecer reales soluciones para nuestros gobiernos
y garantizar la seguridad de nuestras personas. En el Caribe, solo 3 países liberalizaron el aborto a lo largo de las décadas, y a pesar de que fue decriminalizado, pero no hay un gran interés. Y eso ya muestra algo sobre los valores culturales subyacentes en varios países de la región, y espero poder comunicar y mantener todo eso, y podemos ejercer presión sobre nuestros gobiernos para que sean atentos que implica todo esto acuerdo de Samoa. Thank you very much, Rebecca. Gracias, Rebeca. Let me now immediately give Y- the floor to Honorable Muchas gracias, Rebeca. member of Ahora Parliament mismo from le pasamos la palabra Malawi. al honorable miembro del Parlamento Malawi para que proceda con su intervención. Hola a todos, buenas tardes desde Malawi. Rebecca, if you mind, please stop sharing. Wonderful, thank you. Rebeca, desde Malawi. Voy a empezar pidiendo disculpas. El hecho es que pues trataba de poner mi vídeo, lo que pasa que la calidad de la comunicación es un desafío, representa un desafío. Yo estoy en una isla en estos momentos, y el hecho es que la calidad de los servicios de Internet no es lo bastante bueno como para lanzar el vídeo. Espero que ustedes estén contentos con la voz, con mi voz. Voy a hablar sobre la posición voy a hablar sobre la posición de mi partido en el Parlamento, y voy a tratar de agregar algunos comentarios acerca de lo que Sharon acaba de presentarnos, y voy a comentar sobre lo que Rebeca también nos ha comentado ahora, y voy a tratar de hablar sobre esa manera oculta en la cual la UE ha progresado. En abril celebramos en Estrasburgo una sesión parlamentaria conjunta en Francia, y pues contó con la participación con los miembros de los parlamentos del Caribe, África y del Pacífico, y pues dijimos que íbamos a aceptar este acuerdo en el supuesto del cumplimiento de 3 premisas. La primera premisa es que el texto exacto del acuerdo, perdón, o sea que rechazamos adoptarlo porque no recibimos el texto completo. Nuestra asamblea parlamentaria no había recibido el texto. Y nosotros dijimos que como legisladores deberíamos haber recibido antes, con suficiente anterioridad, para repasar el texto del nuevo acuerdo, para estudiarlo, para garantizar la legalidad, sobre todo cuando se trata de una aplicación obligatoria por la Asamblea Parlamentaria Conjunta de los países de África, del Pacífico y del Caribe. Porque al fin y al cabo, si tenemos que ratificar esta especie de acuerdo, eso debe reflejar lo que nuestras asambleas nacionales también han adoptado. O sea, que nuestros parlamentos deben darle el visto bueno a este acuerdo si queremos ratificarlo. En segundo lugar, propusimos un nuevo capítulo al Acuerdo de Cotonú sobre la estructura del nuevo Parlamento conjunto. O sea que realizamos un esfuerzo, mejor dicho, o sea que se hizo un esfuerzo para romper esta unión del Parlamento, para que la UE pueda sentirse más fuerte, y nosotros nos dimos
cuenta de que esto prácticamente podía debilitar nuestra unión, nuestro bloque. En la nueva estructura estará la UE con los parlamentos africanos, la UE con el Pacífico, la UE con los parlamentos del Caribe. Mientras que antes se trataba de un bloque, la UE y el bloque de los países del Caribe, el Pacífico y África. Formulamos Antes teníamos los comités restringidos o seleccionados. Lo que pasa es que estos comités a partir de ahora ya no existirán, no habrá una especie de retroalimentación, no habrá una especie de control. Y otra premisa que planteamos todos los miembros del bloque africano, caribeño y pacífico es un tema que Rebeca mencionó previamente también. Y el hecho es que prácticamente la financiación, los fondos se cambian y todo esto se convertirá en bastante pragmático y esto no será tan beneficioso para los países africanos, caribeños y del Pacífico y prácticamente se han incorporado algunas preferencias entre las prioridades. O sea que a partir de la UE tomará en consideración estas condiciones antes de financiar, garantizar los fondos a los países mencionados. Yo quisiera proponer que, no debemos perder la esperanza de que podemos paralizar el proceso de firma. El acuerdo se iba a firmar en abril, que luego esa fecha se cambió para junio. Y pues yo creo que la firma se postergó para octubre, pero esperamos que en octubre celebremos la Asamblea Parlamentaria Conjunta en Maputo, en Mozambique, o sea que en el continente africano. Esto nos brinda la oportunidad para levantar nuestra voz, o sea que si esto no funciona, si nuestras premisas, nuestras condiciones no se toman en consideración, pues en esa asamblea parlamentaria conjunta en el continente africano, pues podremos levantar nuestra voz. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias por todas las informaciones. Muchas veces no hay esta falta de transparencia, realmente es algo increíble y quisiera, antes de abrir el diálogo, la discusión, quisiera pasar la palabra también al señor Bert van Ruysen, miembro del Parlamento Europeo de los Países Bajos. Gracias, muchas gracias. Y gracias por la invitación al webinario de hoy sobre el desafío del nuevo acuerdo, desafíos ocultos del nuevo acuerdo UE, África, Caribe y Pacífico. Ciertas organizaciones no gubernamentales me acercaron en 2002 por el acuerdo post-Cotonou. Y no me sorprendió. Y podemos ver que hay una mayoría de la izquierda liberal en el Parlamento Europeo que tiene una opinión completamente contraria en cuanto a los valores cristianos. Y a veces esta mayoría consigue poner cuestiones polémicas en la agenda de nuestro Parlamento, sobre todo cuando se trata del
de derechos de aborto fuera y dentro de Europa. Y cuando se trata de los países africanos y países en vía de desarrollo, muchos informes, muchas resoluciones del Parlamento enfatizan muchas veces los derechos sexuales y genéticos. A pesar de que el Parlamento no tiene un papel legislador en la parcería, pero puede tomar decisiones no vinculativas, no vinculantes en el proceso de negociación que pueden sí afectar el texto final, a pesar de que sean asuntos de competencia nacional y no de competencia europea. Eso nos pareció también acerca del nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional. Ni en el texto inicial, ni en la posición de los Estados miembros no se hizo referencia a derechos de salud y sexuales y genéticos. A pesar de eso, esto se incluyó en el texto final. Por eso todo eso no me sorprendió. Aún así estoy preocupado y junto conmigo muchos de mis colegas en el Parlamento Europeo a lo largo de los años pasados hemos creado un grupo de políticos con opinión afín para discutir valores de familia. Somos una minoría, pero aún así estamos dedicados a defender y promover los valores cristianos y quisiera anunciar nuestra visibilidad y quisiéramos aumentar nuestras acciones coordinadas. Y así, en calidad de grupo informal, hemos decidido de preguntar a la Comisión Europea sobre el contenido, el formato, el estatus y las condicionalidades de los acuerdos post-Cotonou. O sea, vale la pena informaros sobre las respuestas recibidas de parte de la Comisión y me parece es importante exponer todo eso. En su respuesta, la Comisión Europea dijo que no hay ninguna fecha meta para firmar el acuerdo. O sea, eso es importante saber. Y está claro que Hungría está bloqueando los acuerdos que tienen que ver con asuntos de migración. El acuerdo es solo un acuerdo de la UE, o sea, no necesita la firma separada de los Estados miembros de la UE, pero la ratificación por el Consejo Europeo y por el Parlamento Europeo en unanimidad también es importante. O sea, aprobado por el Consejo en unanimidad. Y prácticamente el contrato excede la competencia de la Unión Europea en ciertas áreas. La Comisión Europea ve eso diferentemente y por la política amplia de desarrollo. Y la Comisión también nos informó que la Tribunal de Justicia también confirmó que ciertas cláusulas no pueden hacer parte del acuerdo de cooperación. O sea, una vez más, de acuerdo con la Comisión Europea, hay algunos casos que no son compatibles, pero sería un acuerdo solo de la Unión Europea. También hemos conocido que las partes contratantes pueden
según el artículo 90 del Tratado de Viena, también pueden formular reservaciones cuando ratifican o firman este acuerdo. Eso también es importante mencionar. Si estas reservaciones no contradicen los objetivos y el propósito del acuerdo. Y estas reservaciones tienen que ser aceptadas por las otras partes antes que sean válidas. O sea, estas objeciones también son importantes y es un mensaje importante para algunos Estados miembros, para algunos países. Eso puede ser un método de proceder, o sea, formulando estas objeciones. En conclusión, basado en las respuestas de la Comisión, no tengo la impresión que una forma de condicionalidad está siendo impuesto sobre los países ACP. O sea, si estos países tienen dificultades en cuanto a ciertos aspectos del acuerdo, como por ejemplo las partes que tienen que ver con la salud y derechos sexuales y genéticos y la educación sexual integral, eso no significa que la Unión Europea no conceda los fondos de financiación. O sea, tenemos que estar en alerta si algunos países encuentran dificultades en la interpretación del acuerdo. O sea, quisiera subrayar y enfatizar que sí, yo identifico riesgos y hay problemas graves. Hay partes problemáticas en los acuerdos, estoy completamente de acuerdo, pero al escuchar a la comisión y al leer sus respuestas, me parece que es difícil dar garantías, pero al fin y al cabo, no, el acuerdo no será una condición del pago de la financiación. Aún así, tenemos que prestar atención. Estoy de acuerdo con todo eso. Gracias, eso es todo que quise compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Bert. Y me parece que realmente es esencial conocer el contenido del acuerdo para conocer las amenazas, el contenido ideológico oculto y preguntar a todos que puedan ayudar, miembros del Parlamento, estados, para identificar estas amenazas, para expresar sus objeciones y también jefes de la sociedad civil, que ellos también recurran a sus gobiernos, a sus países y ya tenemos muchísimas propuestas, textos que nos pueden ayudar en este sentido. Ahora quisiera abrir el diálogo, el coloquio. He visto que está con nosotros, además del señor José Antonio Cast, que como dije es el fundador de la Acción Republicana y del Partido Republicano, que también candidato presidencial que ganó la primera ronda electoral y nos honra que él es nuestro presidente de nuestra organización y quisiera que él abra el diálogo. Y el Leo Van Doesburg también está con nosotros, el director del movimiento político cristiano. Leo también ya me pidió por la palabra. María El Rosario Guerra, senador de Colombia, Ana Zaborska de Eslovaquia, Javier Puente de España, Pellegrín Castillo, que es vicepresidente del Partido Nacional Progresista de la República Dominicana, Lucia Aquello, de Uganda,
Ángela Vidal, secretaria de Estado para las familias de Brasil, y me parece que Ángela tuvo que salir hace poco tiempo. Fizruis AX del Ministerio del Exterior de Lituania, y si hay cualquier otra persona, cualquier otro diputado parlamentar que entró con el enlace general y quisiera tomar la palabra, puede volverse panelista, es solo levantar la mano y después ya veremos. José Antonio. Adelante. Yo solo quisiera agradecer. Porque tenemos la traducción simultánea. Bueno, mejor. Quiero agradecerle a cada uno de los participantes, sobre todo al equipo de trabajo de Political Network for Values, ahí Lola, Diego, Elena, Carolina, todos hacen un trabajo increíble, a los cuales quiero agradecerle, y darle las gracias a Sharon, a Rebeca, a Ashem, a Bert, por ese trabajo que nos muestra una vez más cómo la izquierda radical, la ideología radical, usa cualquier herramienta, cualquier tratado, cualquier legislación para introducir a través de este caballo de Troya sus propios conceptos, disfrazándolos de cooperación económica. Y ahí llama la atención lo que nos decía Hashem sobre que no tenía calidad de Wi-Fi, que no tienen internet, pero les quieren promover la ideología de género y otras normas como estas que van más allá de las primeras necesidades que pueden tener como nación. Así que gracias a cada uno del trabajo que hacen, sigamos unidos en esta red y despertemos a la sociedad civil. Y la sociedad civil la tenemos que despertar a través de las redes sociales, a través de los vínculos personales. En muchos de estos países la religiosidad popular es muy importante. Y a través de ella, de la religiosidad popular, nosotros podemos activar a una gran cantidad de personas que tomen conciencia de la gravedad de lo que se está haciendo a sus espaldas. Así que una vez más, muchas gracias, sigamos trabajando. Gracias, José Antonio. Let me first give the floor to Leo van Doesburg from the Quisiera Netherlands. pasar la palabra a Leo van Doesburg. And then Pellegrin Castillo later on has asked also for the word. Sorry. Thank you Sí, so much. pido disculpas. Muchas gracias por haber organizado esta conferencia tan importante y también por todas estas presentaciones. Lo que quisiera expresar por mi parte es un poco, nos dirija hacia más las respuestas. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos que podríamos seguir realizar? En primer lugar, ha sido escuchar que están al final de la negociación y luego pues tiene que lugar un proceso de aprobación interna. Esto es importante para los parlamentos nacionales, o sea que deben estar pues alertados. Ha sido interesante el comentario del Parlamento malawi. No sé si el Parlamento interafricano está informado de este asunto. En el supuesto de sí, cómo, y si no, por qué no se ha informado. En segundo lugar, yo he escuchado que, o yo veo que se ha hablado sobre la salud y derechos sexuales y reproductivos, la SDSR. La Comisión Europea está tratando de justificar que ellos simplemente apoyan el programa para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer para enfocarnos en este tema y declarar que este no es una competencia de la UE? Además, ha surgido una pregunta de si el alcance se ha modificado el alcance del tratado. Entonces, esto porque no se tiene que ratificar por cada uno de los Estados miembros independientemente. Sin embargo, puede pasar que se negocia
algo y mientras tanto aparecen otras cosas y se incluyen en el documento, como por ejemplo los derechos sexuales. Por lo tanto, es interesante, sería interesante ver que estas cosas cómo aparecieron en este informe, o sea que si estamos hablando de un acuerdo de competencias mixtas o es el tratado propiamente dicho. Y luego hablando sobre los fondos de desarrollo, se han enfocado en un asunto concreto, en un caso concreto ante el Tribunal Europeo, que yo entiendo que esto es algo que deberíamos estudiar con detalle, porque qué es lo que dice el derecho consuetudinario acerca de este asunto. Luego se ha mencionado la problemática de las reservas. Existe la problemática de que el tratado no lo menciona, pero según el tratado de Viena, según su artículo correspondiente, los estados pueden formular sus reservas siempre que esas reservas no afecten el objetivo definitivo final del tratado. O sea que existe una posibilidad de formular reservas. Por lo tanto, en este caso yo realmente alentaría a los estados, a los países africanos, porque si un país formula una reserva, eso es, vamos, es un hueso duro de roer, pero si varios países juntos formulan sus reservas, eso sí que nos da cierta esperanza. En un artículo del nuevo tratado se habla de que no se trata de obligaciones concretas, sino más bien algunos comportamientos obligatorios. Los estados deben hacer su mejor esfuerzo para cumplir con los objetivos del tratado, pero no existe una obligación como tal de cumplir este tratado. La comunicación es muy importante, pero sería oportuno, en mi opinión, si los países africanos plantearan preguntas muy serias a las delegaciones de la UE en sus respectivos países para ver cómo pueden responder y cómo es posible que estas cosas se hayan incluido en este borrador del tratado. Bueno, pues y a nivel del Consejo Europeo debemos ver dónde está la cosa. Muchas gracias, Leo. Y la pregunta al parlamentario malauí es si sabe que el Parlamento panafricano está involucrado en el asunto o no, si está enterado. Bien, pues ahora usted ha terminado, ¿verdad? Usted ha terminado. Muy bien, muchas gracias. Ahora le pasamos la palabra a Pellegrín Castillo. Bienvenido, Pellegrín. Gracias. Un saludo a todos ustedes, presidente Kass, Lola, los panelistas y todos los participantes. Realmente muy impresionado porque hayan hecho este encuentro para tratar este tema que para República Dominicana tiene una relevancia especial, trascendental. Voy a dar un testimonio. Cuando República Dominicana trató de entrar a Lomé, sistemáticamente fue rechazada porque se consideraba que era parte de países latinoamericanos que no reunían las condiciones para entrar a Lomé. Después, lo mismo se hizo con Haití, que acababa de salir de su dictadura. La condición que se le impuso desde la Unión Europea
y de los ACP fue que el ingreso tenía que hacerse en forma conjunta. Y eso fue algo que generó resistencia porque cada país es soberano de ingresar con su propia iniciativa y no a través de una imposición. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Bueno, con el tiempo ha pasado que la Unión Europea, los Estados Unidos, los organismos internacionales han usado una cantidad de palancas de todo tipo, de recursos blandos de poder para imponer una solución dominicana a los problemas de Haití. Y hay una dimensión importante de ese tema que ahora lo está denunciando el presidente de la República, el canciller y los sectores más amplios, de que en medio de esta crisis la comunidad internacional está no solamente abandonando a Haití, sino que está viendo cómo se está generando una situación de extrema violencia, de caos, fomentado desde poderes internos y externos. Y la impresión general en República Dominicana es que se quiere que se produzca un gran éxodo masivo hacia República Dominicana. Esto tiene una dimensión con relación a lo que se está discutiendo de ese tratado, porque resulta que en los hospitales de República Dominicana están naciendo un número cada vez mayor de haitianos, hijos de haitianos, que vienen a República Dominicana, mientras en Haití no pueden acceder a sus hospitales. La tasa de crecimiento de la población dominicana, como resultado de políticas que han impuesto los organismos internacionales, ha ido decreciendo, afectando la integridad demográfica de República Dominicana, pero al mismo tiempo están produciendo un desborde. Estamos hablando de millones de personas. En Chile creo que hay 250.000, 300.000 nacionales haitianos. Ahora, aquí en República Dominicana, el número excede el 1,5 millones, estamos cerca de 2 millones en una pequeña isla. Y la implicación de estas políticas que se le imponen a República Dominicana en materia de control demográfico desde los centros de poder son enormes. Nosotros estamos muy claros de que si continúa ese ataque a la estructura demográfica de República Dominicana, que tiene, como Haití tiene, derecho a su propio desarrollo, por el que nosotros siempre hemos abogado, nosotros también tenemos derecho a nuestro propio desarrollo. Por eso yo le agradezco que hayan dado la voz de alerta con este tema para nosotros aquí en el Congreso Nacional analizar esto no solamente en el contexto general de las tendencias generales, sino en el contexto insular, donde la isla tiene 23 millones de habitantes y hay un enorme desequilibrio. Pero hay dos naciones emblemáticas, la nación haitiana, que es una nación histórica, que merece un mejor destino. Por eso siempre hemos abogado por el rescate y reconstrucción de Haití en Haití. Y la nación dominicana, que es la más antigua de las Américas y que también tiene derecho a su propio desarrollo. Entonces quería hacer la mención de agradecimiento por la voz de alerta sobre estos temas, que lo vamos a analizar en ese contexto general y en el contexto de las relaciones insulares. Gracias. Muchas gracias, Pelegrín. Es muy importante vuestra labor como país que pertenece a este tratado y lo que podáis plantear en vuestro Parlamento. Además, bueno, Pelegrín Castillo forma parte también de una red, ¿verdad?, de legisladores, bueno, como una bancada provida, una red de legisladores con la que podéis trabajar de manera coordinada en este
ahora mismo tengo la responsabilidad durante todo este año de presidir el foro permanente de partidos políticos, que agrupa a 30 organizaciones de todas las corrientes. Entonces, vamos a tratar de que este tema se discuta en el foro, en el marco del foro permanente de partidos políticos de República Dominicana. Magnífico, muchas gracias. ¿Hay alguna mano levantada de los participantes como asistentes? Y les pido que pongan sus preguntas en el chat para que podamos contestarlos, o en el botón de preguntas y respuestas. Y Leo Van Desberg, hay una pregunta que has aclarado, sí, sobre en qué medida sobre la obligación, en qué medida la firma del acuerdo obliga a suscribir todo el acuerdo por completo, o que no hay que había algunos aspectos que no eran de obligado cumplimiento. Me parecía entender, ¿no? Tal vez aclarar este punto, no sé si ha quedado claro. Thank you very much for the question. Gracias por la pregunta. Por las respuestas de la Comisión Europea, yo entendí que hay una obligación de firmar, pero también hay una posibilidad de formular reservaciones. O sea, si no está en contra del propósito principal del acuerdo, entonces una nación sí puede tener reservas, pero entonces los otros miembros también tendrían que aceptar esta objeción. Y en este caso es bueno si varios países colaboran y tienen objeciones conjuntas. Esto es la respuesta de la Comisión basado en el artículo 19 del Convenio de Viena, el derecho de los tratados. En el tratado mismo no se incluye una posibilidad para objeciones, pero la Comisión en la respuesta dice que en el derecho internacional sí un país tiene derecho a objeciones, o sea, se basa en eso. Si puedo responder yo también, dice Sharon. Embajador Dahab de Sudán a la ONU escribió sobre el tratado ACP y la posibilidad de las objeciones. Y una parte de mi ponencia se basa en eso. Leo tiene toda la razón en cuanto a la ley de los tratados. No obstante, no se puede hacer una objeción que esté en contra de la esencia del tratado. Por eso hay dos casos que son esenciales: derechos humanos y la no proliferación de armas de destrucción en masa, o sea, derechos humanos, o sea, salud y derechos sexuales y genéticos también se consideran derechos humanos. Por eso nosotros no recomendamos objeciones. Nosotros queremos que los parlamentos no ratifiquen el acuerdo. O sea, me quisieron que escriba cosas específicas que se puede hacer. Nuestra petición es una llamada que los diputados parlamentarios propongan a la Comisión Europea una provisión. Y la Unión Europea nunca la aceptará, dirá que es demasiado tarde, pero lo escribí en el chat y es al fin de la petición en nuestra página web. O sea, nada en este tratado puede crear cualquier obligación en cuanto a la orientación sexual, identidad de género, aborto, implementación del sustento infantil. O sea, queremos utilizar eso como herramienta y queremos... O sea, y vamos a ver que la respuesta, la negación de parte de la Comisión Europea implicará que todo eso está incluido. O sea, la orientación sexual está en el acuerdo. Ellos no...
O sea, hay una cláusula de no discriminación también, que también incluye identidad de género y orientación sexual. O sea, nuestra opinión es que las objeciones pueden ser un último recurso en las negociaciones, pero eso es una posición débil. Porque si todo el mundo lo acepta entonces, y como no va en contra de la esencia del tratado, como eso no fue adoptado, queremos que los diputados parlamentarios hagan mucho ruido. Hemos escuchado de parte del diputado del Parlamento Europeo que él lideró el esfuerzo para que se planteen preguntas a la Comisión Europea. Y por eso yo escribí que hay un listado de 7 preguntas que los gobiernos deberían plantear directamente, o sea, cuáles son los documentos resultantes que deberíamos de implementar. O sea, en este sentido, el aborto también hace parte de la salud y derecho sexual y genético, y eso también. Y estamos creando cualquier obligación para CSE o la implementación del sustento infantil. O sea, tenemos que plantear estas preguntas antes de la ratificación. Hay una serie de medidas que podemos hacer ahora mismo antes de la firma, antes de la ratificación. Y si los estados realmente lo firman y hay objeciones, las objeciones tienen que ser hechas de acuerdo con la información provista por el embajador de Sudán. A mí me parece que hay una cosa de que tendríamos que tener cuenta, porque la Comisión Europea hace referencia a la directiva de negociación de 2017. Y la pregunta es en qué sentido eso también incluyó en la salud y derechos sexuales y genéticos. Sí, no, entonces no es una parte esencial de este tratado. Puede ser algo que, o sea, es una posibilidad. Y no solo desde 2018. Y me parece que la objeción realmente es la última medida. Tendríamos que hacer mucho más antes. Pero sí, tenemos que tener en cuenta que tal vez eso será la última cosa que sí podemos hacer. Y realmente estoy de acuerdo en este asunto, pero también me parece que es muy importante que los países africanos y del Caribe formulen sus preocupaciones y sus voces estén escuchadas por los países europeos, porque muchas veces no se sabe que hay opiniones divergentes. Y lo mismo, la educación sexual integral, que también se basa en el Código de Desarrollo y en el consenso de la UE para el desarrollo. O sea, es la respuesta europea a cómo quieren lidiar con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, sí, hay muchas cosas que hacer. Al mismo tiempo, también hay muchas cosas que investigar. También la posición europea. Y antes estas preguntas ayudaron mucho. Y eso a veces nos lleva a aún más preguntas. Yo sé que deberíamos tomar nota de que se ha dicho que hay pequeños detalles que tenemos que identificar. Eso se dijo en abril de 2022. Y debemos tomar nota de que el Parlamento Europeo en junio, justo después, pasó una resolución sobre la salud y derechos sexuales reproductivos y la resolución acerca de educación sexual. O sea que ellos crearon sus definiciones y crearon también un mecanismo de financiación que se llama NDSI, que es un acrónimo que quiere decir que todas las financiaciones se deben realizar teniendo en cuenta la salud y derechos sexuales y reproductivos. Y esta no es una competencia de la UE, vamos, o sea que la UE, ¿cómo puede forzar a otros países a hacerlo? Además,
quiero comentarles que el diputado Songwe debe informar a la Asamblea Parlamentaria Conjunta, donde se reúnen todos los parlamentos. Hay que decirle a la Asamblea Parlamentaria que ese es el momento cuando se puede ejercer presión sobre la UE. Esto es algo muy importante. Allí están los diputados. Ellos deben asesorar al Consejo de los Ministros. Los consejos de los ministros pueden tomar decisiones vinculantes. O sea que es muy importante la soberanía del Consejo de los Ministros, y sin embargo al Consejo de los Ministros se dice que se solicita la firma sin previa aprobación de la Asamblea Conjunta. O sea que todos los parlamentos, todas las asambleas nacionales deberían darse cuenta de que de alguna forma se los está pasando por alto. Hay que advertir a los parlamentarios que esto es lo que está ocurriendo. Debemos preguntar, a ver, o sea, que cómo estamos de esta forma representados, cómo se puede aceptar un acuerdo sin consultas, un acuerdo que va contra la Declaración de los Derechos Fundamentales, los derechos humanos fundamentales, porque esa declaración dice que los padres tienen el derecho en materia de la educación sexual de sus hijos. Sharon, hay un comentario que ha surgido de parte de John Bucklin. Voy a pasarle la palabra. Es una pregunta acerca de qué podemos hacer con los parlamentarios. ¿Cuál es el enfoque recomendado para llamar la atención de los representantes parlamentarios? Sí, a ver, yo veo aquí la pregunta. ¿Cuál es el enfoque recomendado para llamar la atención de los representantes parlamentarios conjuntos de los países ACP? En Jamaica ya hemos firmado varias cartas a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno no comparte nuestra opinión. O sea que, y ahora que tenemos acceso al correo electrónico de los miembros de la JPA, la pregunta sigue siendo si se nos recomienda adoptar un enfoque regional por escrito. O sea que los representantes parlamentarios del Parlamento Conjunto, yo entiendo que el diputado Songwe nos va a organizar a dar una presentación para entender los problemas de este tratado, para ver al detalle estas problemáticas del tratado. Y yo entiendo que necesitaremos organizar marchas, manifestaciones, pues cortar las calles, las carreteras antes de que este tratado se firme. Y pues esperamos contar con ese apoyo. La cosa fundamental aquí es la educación, porque si alguien busca algo sobre el aborto, no vamos a encontrar nada. Pero sin embargo, si buscamos algo sobre la educación sexual, sí que vamos a encontrar muchas cosas. Sí, el problema es que todas estas cosas están escondidas, están ocultas, es difícil encontrarlas, o sea que es bastante engañoso. Y pues hay 12 cosas así ocultas. Y otra cosa, pues obligar a estos países a colaborar con estos mecanismos de derechos humanos. Esto es una cosa que es un caballo de Troya. Pues yo he hablado con un experto independiente de la orientación sexual y él también dice que
Dice que todo esto que se está promoviendo, la legalización de la prostitución, el placer libre del sexo, el aborto libre, es algo inaceptable. O sea que estamos organizando seminarios web sobre el tema para entrar en los detalles del sistema de derechos sexuales y toda su corrupción. O sea que tenemos muchas opciones, muchas oportunidades para hacer hablar a los diputados parlamentarios y yo entiendo que por lo menos podemos concienciar, sensibilizar sobre estos asuntos a las personas afectadas. O sea que tenemos que hacer todo lo posible para que este tratado no se firme tal cual. Y si luego el Parlamento Europeo dice no, pues ¿qué pasa? No pasa nada, porque ellos tratan de incluir estas cosas en el tratado, pero tenemos que tener mucho cuidado. Aquí surge un comentario, ha surgido un comentario de Gilles Willem Sloof. Le paso la palabra si así lo necesita, o usted puede ver directamente esta pregunta. Esto a lo mejor es una táctica, pero no es esto una cuestión de tiempo y táctica, primero asegurarse de que todo se ratifica de vez en cuando y luego apretar las tuercas más adelante. A ver, tenemos tiempo, para nosotros es un regalo que todo esto no se haya firmado todavía. Por lo tanto, necesitamos formar una oposición muy fuerte en el ámbito de los parlamentos. Necesitamos comunicarnos con la Comisión Europea y es muy importante precisamente la reunión de Maputo, tal como el honorable diputado Songwe lo ha dicho correctamente. En ese evento pues tendremos que levantar la voz. Yo creo que tuvo lugar otro evento, otra reunión, cuando un documento se firmó en un hotel, automáticamente casi en secreto, pero este va a ser otro caso, porque espero que todos ustedes estén interesados para viajar a Maputo y para impedir que se firme este documento. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que tenemos que concluir esta sesión. Permítame pues alentar a todos los participantes. Hay un comentario aquí en el chat, surge un comentario acerca de la importancia de la sociedad civil y de los líderes religiosos. Yo soy consciente de que Sharon ha reunido un equipo muy importante de comunicaciones, de parte de los jóvenes, líderes eclesiásticos. O sea que todo esto, lo que acabamos de escuchar ahora, se destina a los miembros parlamentarios. Lola, pues muchas gracias por haberlo mencionado. O sea, invitamos a todos los parlamentarios para participar. Tenemos un grupo de WhatsApp. Si cualquiera de ustedes desea participar en nuestra comunicación, estaríamos encantados de que cualquiera de ustedes pudiese participar en esas reuniones. Para ello, creo que vamos a necesitar la mejor forma para hacerlo es si me envían un mensaje en WhatsApp o a Lola directamente. De esta forma podremos agregarles a nuestro grupo de WhatsApp. O sea que escribir un mensaje como me interesa participar en este grupo de debate general. Y bueno, se me ha olvidado el tercer grupo. Hay como 5 o 6 grupos, de hecho. Bien, pues podemos enviar un email a todos los participantes de esta llamada, de este seminario web,
y de esta forma pues pueden expresar de una forma más formal para participar. Ahora me dijo Aleida Morales, porque siempre solemos enviar un correo electrónico de seguimiento, entonces podremos incluir este comentario también en ese email, el enlace para poder participar en esa charla. Muchas gracias a todos. Pues debemos concluir ahora, dar por acabada nuestra reunión. Muchas gracias, Sharon. Muchas gracias Rebeca, a todos los diputados parlamentarios, Bert-Jan Riesen y a Sem Christopher Songwe. Muchas gracias por sus comentarios, por sus inputs. Gracias a todos los participantes que han estado con nosotros en este coloquio. Vamos a estar en contacto, por favor, que sigamos en contacto. Y los que desean participar en este grupo de acción acerca de este tratado especial, que nos lo hagan saber y vamos a informarles en el email de seguimiento que les vamos a enviar. Muchas gracias. Gracias, Lola. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Cuídense todos. Gracias de Malawi, gracias Lola. Muchas gracias. Gracias, Sharon. Gracias a usted. Ha sido un placer que usted haya participado. Usted es la clave desde el punto de vista de nuestro éxito. Una vez más, le reitero el agradecimiento a Sharon.